Bueno, hermanos, pues bienvenidos. Qué bueno es verlos por acá. Iniciando este año y escudriñando un poco lo que es la palabra del Señor, leyendo y pues aprendiendo también nosotros. Hemos preparado una pequeña serie, pero muy sustanciosa, que pues decidimos llamarlo Los Patitos Feos. Una serie va a constar, esperamos, unas 4 o 5 clases para terminar lo que es para el 14 de febrero, para hacer un evento especial para todos ustedes. Y nuestro primer tema lleva por título Como en los tiempos de Noé. Y vamos a empezar pues la enseñanza de hoy con la palabra, con la Biblia. Vamos a leer un texto. Es algo que quedó escrito, algo que dijo Jesús pues ya hace más de 2000 años. Este se encuentra en Mateo 24, 37 al 39. Ahí por si los que traen Biblia, si nos quieren dar lectura. Mateo 24, 37 y 39. Amén. Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Pues oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por estar aquí, Señor, en este lugar, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Padre, que prepares nuestra mente, nuestro corazón para lo que hoy nos quieres enseñar, Padre. Esta advertencia que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, para que guíe nuestra vida, para que guíe nuestro matrimonio, Padre, y para que nuestro matrimonio sea el ejemplo, Señor, como tú lo dejaste antes, que pueda seguir vigente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues algo que dijo Jesús, que era que en los próximos días o cuando Él volviera a regresar, todo esto que estamos viviendo, Él ya nos los advirtió y nos dijo como en los días de Noé, era algo que íbamos a vivir hoy también. Y si leemos el Génesis, o bueno, más bien si nos planteamos en lo que estamos viviendo hoy, este pecado, ¿no?, con el cual fue barrido por el diluvio, pues tenemos todo lo malo. Pecados por aquí, pecados por allá, robos, asesinatos. Con el simple hecho de estar en la casa y vemos el Face, lo primero que aparece que son malas noticias, y aparece una chava bailando, o abren el TikTok y empiezan a aparecer qué bromas, qué tantas cosas pues feas, ¿no? Cosas, en un clic te aparece todo. ¿Y qué es lo que había en los tiempos de Noé y que fue causa de un exterminio por lluvia? ¿Qué tanto pecado había? Sabemos hoy por hoy que pues el pecado es pecado y lo podemos entender como algo malo, algo que va en contra de la moral, algo que rompe la moral, algo que pues también rompe la ley, ¿no? Entonces, ¿qué creen o qué tipo de pecado se pudo haber presentado en los días de Noé o como ahorita? No sé si alguien me quiera comentar por acá algún pecado que digan, esto es pecado. Ya habíamos, ¿no? Robar. Otro ejemplo de algo malo. Pueden ser muchas cosas. Idolatría. Desobediencia. ¿Cuál otro? Suicidios. Mentiras. Adulterios. Fornicación, mentiras, sí. Chismes. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Recuerden que debemos recalcar que
Jesús nos dice que cuando se acercan los días, es como cuando estaba Noé. Entonces, si nosotros empezamos a analizar nuestro entorno, estamos enlistando ciertos pecados que decimos que pues se han visto desde siempre, ¿no? El suicidio, las violaciones, el adulterio, son pecados que desde siempre han estado. Ahora lo sabemos más porque las redes sociales, la tecnología nos han permitido ver más de lo que antes estaba oculto, ¿no? Y si en esos tiempos de Noé, Jehová, el Señor, el Creador, eliminó la maldad, ¿qué pecados estamos omitiendo que no los hemos nombrado? A tal grado que Jesús ya viene por nosotros. Ya está más cerca. Y a lo mejor van a decir, bueno, tengo años escuchando que el Señor ya viene y el Señor no viene, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a analizar, hay muchos pecados depravados que no hemos nombrado y que hacen que en nuestros tiempos esté realmente más cerca la venida de Jesús. ¿Cuántos hemos visto en el Face, en TikTok, en Instagram, en donde sea, sobre esta isla que controlaba cierta persona que al final lo mataron o se suicidó, y que ha destapado algo tan depravado en Hollywood, ¿no? De muchas personas que a lo mejor admirábamos por sus películas y que están metidos en violaciones de niños, en matarlos, tomarse su sangre, comer carne de bebé, la pedofilia. O sea, son pecados que ahorita no los nombramos porque se nos hacen tan depravados, pero realmente ya está pasando. No lo vemos porque estamos en México y nosotros nos ocultan, ¿no? Todos estos tipos de noticias. Realmente no sabemos lo que este mundo de los Illuminati, de los que controlan al mundo, están haciendo ya. Entonces, esto está haciendo que nos parezcamos a los tiempos de Noé. Quiere decir que en los tiempos de Noé todo esto se veía, se vivía. Y hay un grupito que pudo salir vivo de ese lugar. Entonces, vamos a entrar un poquito en esa historia para poder centrarnos en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Esta serie está chistoso, no se les hace chistoso el nombre, ¿no? La serie se llama Los Patitos Feos. Vamos a ver por qué los patitos feos y por qué como en los tiempos de Noé, para poder entrar a los demás temas que estamos por compartirles también, para que no se lo pierdan. Y acercarnos un poquito más a lo que Dios quiere advertirnos antes de que Él venga, que nos guardemos en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, que nadie verá al Señor. Entonces es imposible que estemos viviendo en un mundo que está como en los tiempos de Noé y estemos siendo parte de eso. Necesitamos estar en totalmente santidad, evitar lo que el mundo de allá afuera está haciendo para poder alcanzar esa salvación, que ya la tenemos, pero necesitamos cuidarla, necesitamos estar con nuestros vestidos blancos, puros, para poder ver a Jesús. ¿Tú lo quieres ver? Todos lo queremos ver, ¿verdad? Queremos que cuando Él venga y suene la trompeta, ¡pum!, queremos irnos, pero si seguimos siendo parte de, como en los tiempos de Noé, pues nomás no nos vamos a acercar, pero sí ni al techo, ¿no? Continuamos. Muy bien. Para eso vamos a ir a Génesis 6, igual para que alguien nos los lea. Vamos a leer el versículo 5 y el 7. Génesis 6, 5
27. ¿Dónde está? ¿Dónde está Génesis? Al principio, al final. Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora aquí ya Dios ve su creación, lo que creó. Ya Adán y Eva salieron totalmente del Edén, siguieron teniendo más hijos con su promesa, se multiplicaron. Y pues Adán y Eva lo que hacían era pues todo lo que habían aprendido de Dios, pues pasarlo y decirlo a sus generaciones y a quien encontraban en la calle. Pero más sin embargo todo fue creciendo y la maldad del hombre pues también. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pues tomó una fruta que no debía y se le destapó lo bueno y lo malo. Pero aún así la palabra nos dice que Dios se arrepintió, pero pues nosotros sabemos que pues eso como que está raro, ¿no? Como que es algo imposible si Dios lo sabe todo, el presente, el pasado, el futuro y lo que ha de venir. Mas sin embargo aquí nos habla ya un poquito más a fondo de que este arrepentimiento no es como tal un error, sino que es un dolor en el corazón y es una tristeza tan grande. Entonces dice Dios que todo lo que Él hizo, pues el mismo hombre en su libre albedrío, en lo que Él quiso, se fue por lo malo. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Lo voy a borrar todo. Hasta los animalitos que ni la culpa tienen, a esos también. Borrón y cuenta nueva y hasta aquí llegó. Pero hubo algo, porque estamos viviendo casualmente, ¿no? No es casualidad, pero sí estamos viviendo lo mismo. Hay muchas cosas que no vemos, no notamos, pero ahí están. Y pues se han ido destapando. Y es tan feo, tan horrible que a veces pensamos que no es verdad, ¿no? Que es una falsa noticia. Pero en los tiempos de Noé hubo algo en lo cual fue, como decimos ahorita, ¿no? La gotita que derramó el vaso, lo que tomó Dios esa decisión, ¿no? De que no, pues ya está aquí. Y a todos, así parejito. Y pues la gota que derramó el vaso la podemos ver en la Biblia. Está más arribita, ahí mismo en Génesis 6, del 1 al 4. Si quieren yo se los leo, se lo leen por acá, hermano. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hasta el 4. Hasta el 4. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí es donde viene la gota que derramó el vaso. Esta palabrita que dice gigantes. Bueno, ¿y de dónde viene, no? Hay otras partecitas donde los mencionan como Nefilim. Y Nefilim significa caído. Ahora, estos hijos de Dios son ángeles, pero no son parte o no son ángeles de la tercera parte donde Satanás cayó y se los llevó. Estos son otros. Los están llamados hijos de Dios que bajaban y cuidaban a la tierra, cuidaban de la creación. Mas sin embargo, estos ángeles vieron a las hijas de los hombres, a las mujeres, se les hicieron guapas y les dijo, este es para mí. Se materializaron, se hicieron hombres y hay algunos teólogos que dicen que se metieron en cuerpos de hombres. Hay unos que así los marcan, ¿no? En la forma de explicárnoslos. Mas la Biblia no nos dice cómo,
Si de por sí ya hay cosas ocultas que se hacen, ¿no? Y se hacen por fuera, y ocultismo, ahora, si la Biblia algo menciona, pues le dan, las personas van y lo hacen, ¿no? Entonces hay cositas que pues la Biblia no nos menciona, mas sin embargo sí nos los deja escrito, que ellos vienen y toman mujeres y nacen estos gigantes, seres muy grandes, que corrompen totalmente lo que es el genoma humano y corrompen totalmente lo que es el diseño de Dios, que es hombre y mujer, corrompen la genética. Y estos hijos de Dios, para que queden lo que es en la Biblia, que es algo totalmente antinatural, eso está en Job 1:6. Ahorita lo vamos a ir viendo, a ir confirmando. Job 1:6. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está. Y Job 2:1. ¿Sí? Amén. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Job Ajá. 38:7. Amén. Ujú. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ujú. Segunda de Pedro. ¿Sí? Ujú. Segunda de Pedro 2:4-5. Segunda de Pedro, 2, 4 y 5. amén, dice la palabra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Entonces, estos mismos seres que ya pecaron, que no son parte de los, ahora sí no, los caídos, pues también tuvieron un juicio, el cual fueron encerrados en prisiones hasta que venga el Señor y ya les levante juicio y pues los arroja al infierno. ¿Para qué? Para que mientras pues no siguieran haciendo lo que ya le habían agarrado gusto de estar formándose como hombre y empezar a agarrar mujeres. Esto está en, decías, Judas 1:6. Amén. ¿Sí? Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo su piedad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok. Ahora, cuando ellos son encerrados, pero aún quedan pues los seres que procrearon, ¿no? Los gigantes, los nefilim. Y estos personajes, como lo dice la sola palabra, gigantes, 6 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros más grandes. Y nos relata también cómo eran. En Primera de Crónicas 26, todo Primero de Crónicas habla acerca de lo que es el rey David. En el capítulo 20 nos dice que aún todavía había unos gigantes. Goliat no era el último, sino que todavía había varios. Y la encomienda de ellos pues era exterminar todo aquello, en lo cual varios siervos de David, y David pues les dieron collarín. Alguien que ya lo tenga, que nos los pueda leer. 26. Amén. Amén. Y volvió a haber guerra en Gad,
donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Amén. Entonces, estos nacen, son altos, y para mantener un cuerpo tan alto, tantas calorías, pues también se necesita mucha comida. Y los 6 dedos, 6 más 6, pues son 12, imagínense, ¿no? Tener una mano con 5, funcional, y todavía otro extra, que pues, puede que hasta no sirva para nada. Mas, sin embargo, eso no significa el número 12. El número 12 sabemos que en la Biblia pues significa gobierno, que estos eran los seres que también querían gobernar y si seguían reproduciéndose iban a gobernar la tierra. Y gobernando la tierra pero a su forma, a su manera. Y esto lo vemos en Job 16, 12 y 14. Y aunque Job no vivió en esos tiempos, pero sí vivió cercanos a esos tiempos, pues se conocían las historias, se conocían lo que hacía y pues todo iba de boca en boca. Y esto nos lo relata Job. ¿Alguien ya lo tiene? Dice así, Job 16, del 12 al 14. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Esta parte es especial porque él ya nos relata cómo eran estos seres. Agresivos, homicidas, no les importaba nada y comían carne humana. Ahora, cuando nosotros nacemos, digamos, sin ninguna malicia, ¿no? No vamos por la calle, agarramos un cuchillo y ahí está, no, al que me cae mal. No, siempre hay algo moral. Bueno, lo conocemos como algo moral, que lo que nos impide hacer todas estas cosas. Pero estos seres, pues no la tenían. ¿Por qué? Porque no era el diseño de Dios. Porque cuando Dios hace al hombre, lo hace a imagen y semejanza de Dios. Y más que nada, a imagen y semejanza del Hijo, como Jesús. Toda esa gracia, todo ese perdón, todo ese amor reflejado. Y llegan estos seres y nada que ver, sino todo lo contrario. Y fíjense la forma en las cuales agarraban a los chiquititos, ¿no? Viéndolos ellos así chiquititos. De acá, dice, de la cerviz, se los quitaban. Y era o quitárselo o comerlo, como si fuera una paleta. Y luego dice que los quebraban por la mitad. O sea, como si fuera, ¿qué les gusta? Un cacahuate, abrirlo. Y todavía le sacaban los riñones, ¿no? Como si fuera algo rico. Bueno, los que comen taquitos de tripita, pues sabrán, ¿no? Lo rico que sabe, pero imagínense a esto, ¿no? Sacarlo, o sea, partirlo. Y todavía Job nos relata que todavía corrían contra mí. Eran buscados, acechados, asediados para comer. Todo esto, pues se vivía en los tiempos de Noé. Y ya llegó un punto en que empezó a hacer más y más y más y más. Y entonces dijo Dios, ¿saben qué? No, hasta aquí. Ya llegamos, se voy a borrar todo. Al grande, al chiquito, a la paloma, al perrito, al gatito, a todo y por igual, con agua, ¿no? Para cubrir la faz de la tierra y que todos perezcan. No había temor de Dios. Nada. Y algo muy extraño, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es, que mi hermanita, el temor de Dios. Y lo que es de la parte que es tan atacada al matrimonio, que es a lo que ya vamos. Porque va a decir, bueno, ¿y esto qué? No, esto solo es información, solamente ya lo recibo, lo sé, y ya lo aprendí, ¿no? Ya lo anoté. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Por qué? Porque desde el principio siempre hubo una enemistad. Cuando la serpiente engañó a Eva, pues fue por envidia y para que conociera el bien y el mal. Y luego vino un juicio. Este está en Génesis 3:15, se los voy a leer.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando la serpiente y a Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí los tenía de frente a los dos. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ya aquí empieza una disputa, una pelea entre la simiente. ¿Por qué? Porque al haber pecado Adán y al haber pecado Eva, ya Dios ya había planeado enviar a su Hijo para salvarnos del infierno. Es donde viene la simiente. ¿Y la otra simiente en quién cree que sea? Una simiente es Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, y la otra viene del diablo. ¿Cuál será? El anticristo. Una son los hijos de Dios y los otros también son los hijos del diablo. Y entonces ahí es donde empieza la guerra, ya desde el principio ya empezó. Cuando vienen estos seres es una forma en la cual también el diablo empieza a impedir que llegue Jesús a la tierra. Y él no sabe los planes de Dios, pero más sin embargo también conoce de la palabra. En ese tiempo no tenía la Biblia como nosotros, ¿no? Pero ya desde esa amenaza él empezó a ver la forma, la manera de que no llegara Jesús. Desde el principio, con estos seres. Luego cuando fue lo de Noé, que decía que iba a venir un Salvador y que hizo que toda la matanza de los niños. Y luego cuando fue Jesús, ¿qué hizo Herodes? Pues también mandó a matar a todos los niños, porque siempre fue una guerra para que no llegara Jesús. Mas sin embargo, con todo eso logró llegar. Estas son las simientes, y es lo que a nosotros pues nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy también vivimos esta lucha nosotros mismos, que sabemos que no es contra carne ni contra sangre, sino que es en verdad contra huestes de maldad. Y vivimos en un mundo en que si yo hago algo bueno, me tachan, me dicen que está mal, que yo no soy el de la mente abierta. Y si otra persona que se cree borrego y se viste como borrego, yo le digo que está mal, al ratito el encarcelado voy a ser yo, y a mí me multan y me meten, creo que ya son 2 años en la cárcel, creo que ahorita está por esa ahí. Por homofóbico, por macho opresor también, cualquiera. Ahorita nosotros los hombres no podemos quejarnos mucho. La ley protege tanto a la mujer y tanto a los que se creen mujer, que si yo alzo la voz yo voy para el bote. Así está la sociedad ahora, y así es donde estamos nosotros. Entonces, como los maestros, ¿no? Que ya no pueden gritarle a los alumnos. Y realmente si nos vamos a los tiempos de Noé, estaba también pasando esto, en donde la mujer estaba empoderada, en donde la que mandaba era la mujer. Entonces es bien curioso ver que leíamos en Pedro, en segunda de Pedro, que de todo dice, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Por qué Noé? ¿Qué tenía Noé? Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, obediente. Fue obediente. Tuvo temor de Dios. Tenía temor de Dios. Era obediente. Entonces, cuando el esposo se pone en su figura de varón de la casa, sacerdote de su hogar y de su familia, puede salvar a todos los de su casa. Y en estos tiempos, mucho más. Siempre y cuando verdaderamente el hombre se ponga en su postura. Que es que allá afuera dicen que el hombre es macho opresor y que la mujer tiene más derecho que no sé qué, no sé cuándo. Eso es allá afuera. Pero nosotros que conocemos a Cristo, nosotros que conocemos la palabra, sabemos, y yo digo nosotros como mujeres, que
el sacerdote del hogar, es nuestro esposo. Es por eso que hemos estado recalcando mucho sobre los altares familiares, que el hombre tome su lugar, porque si hay depravación, como en los tiempos de Noé, si hacían uso antinatural y dice que cambiaron los hombres con hombres, como dice allá afuera el video y el meme, los hombres con hombres, las mujeres con mujeres, la mujer con hombres, es un chiste, ¿no? Estamos en peligro de que nuestros hijos adopten esas ideas de allá afuera. Como con qué autoridad como hombre vas a decirle a tu hijo, eso que están haciendo ellos no está bien, está en contra de la creación de Dios, de lo principal, de lo que Él fundó el matrimonio desde Adán y de Eva. Que se equivocaron, sí se equivocaron, que fueron desterrados, sí fueron desterrados, pero Adán y Eva empezaron a pasarle esa enseñanza a sus hijos y a los hijos de los hijos y a los nietos de los nietos hasta que llegó a Noé, porque como dice Israel, dice mi esposo, allá todavía no tenían esto que nosotros hoy nos guía, que es la Biblia. Entonces, ¿cómo fue que Noé halló gracia delante de Jehová? Porque desde sus antecedentes venían compartiendo que hay un Dios, y en esos tiempos pues había esa cercanía, ¿verdad?, con el Señor. Hablaban. Y lo sabemos porque cuando Caín y Abel dieron la ofrenda, pues él bajó y habló y vio la ofrenda. Entonces, debemos de ver las características de Noé para que cuando todo esto que se está presentando allá afuera, el Señor nos guarde en su barca. Y cuando venga el ataque del enemigo, el Señor ponga la puerta y no haya nada ni nadie que traspase esa puerta, esa ventana de mi hogar y no dañe la educación de mis hijos. Amén. Ahora, ¿cómo le hacía cuál fue el truco de Noé y de algunos hombres en la Biblia del Antiguo Testamento? Si, como decía mi esposa, no, ellos no tenían una Biblia, no tenían una ley. La ley de Moisés fue mucho después. La Torá se escribió años después. Entonces, ¿cómo le hacían, no? O sea, el temor de Jehová, la moral, decíamos al principio. Mas, sin embargo, también la Biblia nos dice el cómo le hizo, porque Dios es bueno. Amén. Romanos 1, versículo 19 al 32, y aquí es muy importante que lo leamos, que lo entendamos. Romanos 1, 19 al 32. Si alguien lo tiene, que nos pueda leer. Amén. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuál está leyendo, hermano? ¿Es otra versión? Romanos 1, 19. ¿O está leyendo alguna otra versión? ¿No? Dice Reina Valera. No, es eso. Sí, Romanos 1. Como que Dios se conoce, les es manifestado. Sí, eso. No, sí. Está acá, mira, 19. Ok. Sí, está bien. Sí, hermana, discúlpeme. Siga, continúa. 19 al 32. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y manipuladas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. ¿Qué creen? No tenemos excusa. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Y como dice la palabra, inclusive Dios se muestra en nosotros. En los salmos de David, hay una parte muy bonita que dice que aún en mi subconsciente Él me habla. Cuando duermo, Él me habla y me hace sentir que, oye, lo que estás haciendo mal, estás mal. Oye, no le grites a tu esposa. Oye, baña a tu hijo que mira, está todo chamagoso. Haz el bien, no le grites a tu mamá, vela a ver, vela a visitar, se enfermó, cuídala, bla, 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 bla. ¿Quién es? ¿Qué es esa como espinita, no? Que siempre está ahí. Oye, si fumas, te va a hacer daño, te puede dar cáncer. Si tomas, puedes agarrar el carro, te puedes estrellar y ahí quedas, ¿no? Sino que es el mismo Espíritu Santo que ahí está. Así, ¿no? Como cuchillito de palo. Oye, aguas, aguas, agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios se muestra. Y nosotros como seres humanos nos volvemos necios. ¿Y qué decimos? Yo puedo. Yo para eso trabajo. Yo y mis fuerzas. Y a mí no me van a hacer esto. Y a mí no me gritan. Y a mí no... Y empezamos yo. Y entonces llega el Espíritu Santo y dice, ¿eres tú? Y es lo único que simplemente se hace, pues, mijito, pues yo no puedo hacer más por ti, ya tomaste tus decisiones. Y él nada más lo único que hace es hacer un paso para atrás. No es tanto que Dios le diga al diablo, oye diablo, sabes que aquí está Israel, no te lo entrego. Aquí está Rodolfo, te lo entrego, no. ¿Ese es el libre albedrío? El libre albedrío. Y llega tanto en que ya nosotros empezamos a tomar malas decisiones que siempre Dios da un paso para atrás y nos deja con todas las consecuencias. Y empezamos a vivir las consecuencias de todo lo que hicimos. Y luego venimos otra vez y yo, ¿por qué Dios? Yo, ¿por qué? Hasta Diosito, ¿no? Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito, quítame esta. Ay, Diosito, es. Cuando desde el principio Dios estuvo diciéndonos, oye, cuidado. Oye, ve a la iglesia. Oye, no te alejes de la iglesia. Oye, pide perdón. Oye, hazle caso a tu pastor. Hazle caso a esto. Hazle caso a lo otro. Hazle caso a tu mamá, como la canción esta del Patito Juan, ¿no? Que hasta nos las cantan bonito, ¿no? Hazle caso a tu papá, hazle caso a tu mamá. Ellos ya vivieron, ellos saben lo malo. Mas sin embargo, también en los tiempos de Noé, Dios se mostraba con ellos. Adán y Eva, ¿a poco creen que no platicaban con los demás sobre un Dios que había? Que el que decía, el que hizo esa planta es Dios. El que hizo ese animal es Dios. Esa es creación de Dios. Y lo esparcían. Y la misma gente se empezó a cerrar. Y empezó a hacer pues lo que ellos querían.
O sea, no, yo quiero hacer lo malo porque está bien, el cigarrito me gusta, ¿no? Y vieron cómo se fermentaban a lo mejor las frutas y sintieron su sabor y se sintieron felices y quisieron eso. La Biblia también nos menciona, y Jesús empezamos el texto, que él nos decía, se dan en casamiento. Y uno dice, bueno, si hay bodorrio, hay amor. Si hubo una boda, hay un amor. Si hubo una boda, hay amor, hay un gusto, hay un enamoramiento. Pero entonces, si hay ese amor, ¿por qué no entraron al arca? Si ellos se amaban y se daban el sacrificio el uno al otro, ¿por qué no entraron, no? Porque pues ellos practicaban, como lo hemos visto, un amor pervertido, un amor perverso, un amor torcido, un amor en las cuales el celo era totalmente corrompido, porque algunos dicen, es que yo te celo porque te amo, es que yo te pego porque te amo, ¿no? Es que yo no te dejo salir de la casa porque te amo. ¿Sí o no se escuchan esas cosas? A nosotros lo hemos escuchado. Y con la infidelidad pasa lo mismo. Es que yo aquí soy el que gana más, y si te vas sin dinero, ¿no? Y a ver cómo le haces. Y entonces empieza una codependencia y el amor se va. Y es muy interesante cómo Jesús nos dice, ¿no? Se daban en casamiento, bebían, comían, absolutamente todo normal. Y hoy en día es todo lo normal. Y lo que vemos es normal. Pero hay una cosa muy importante que dice Romanos en la parte final, que también nos habla muy directamente a nosotros. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que practicaban eso, ahí se quedan, ¿no? Pues ya ni modo, ya lo decidiste y ahí estás. Pero hay otra parte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay veces, bueno, lo hablo por mí, yo creo que a veces nos pasa como seres humanos, que vemos que otra persona está sufriendo sus consecuencias, siendo castigados, y yo lo he hecho. Luego digo, ay, qué bueno, se lo merecía. O eso le pasó por esto. Y luego me cayó el 20. Y cuando leo esta parte y veo que a otros los juzgan, entonces yo también me complací en eso. Cuando no debe de ser así. Cuando yo debo decir, pues estuvo mal. Ay, que Dios los guarde, ¿no? Y allá ellos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos de dos. O somos o hijos de Dios o hijos del diablo. Y hay tres formas, porque hay que saberlo. Hay tres formas en las cuales nosotros conocemos a Dios. Y hay algo que Dios nos dice, no hay excusa. Nos dice Romano. La primera, la más importante, por lo menos para mí, es la fe. Yo creo que Dios es Dios y Él mandó a su Hijo por el perdón de mis pecados, Él vino al mundo, El segundo, por historia. Que Jesús vino y fue tanto el impacto que partió la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Y todas las culturas comparten lo mismo. Un creador. Y todas las culturas, si no se conocían entre sí en ese tiempo, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, no había periódico. Todas las culturas en sus cuevas, todo eso hablan de un gran diluvio. Que hubo mucha agua. Y también hablan de seres gigantes. La cultura griega habla de los titanes, que Zeus bajó y se llegó con una mujer, y está Hércules, que es un semidios y cosas así, ¿no? Todas las culturas hablan lo mismo, nada más les cambian el nombre. Diría Pastor Tony, es la misma burra, nada más que revolcada. Pero todas las culturas hablan lo mismo, por historia, y ahí está. Y en cuanto a los gigantes, sí hay documentos donde sí ha habido hallazgos de los fósiles, los huesitos, pero es cosa de buscarlo y buscar las reales. También ha habido. Entonces, por fe, por historia, y la tercera por comprobación, que es lo que yo estoy viendo ahorita. Y si no lo han visto, es las personas que tienen un cáncer terminal y están bien flaquitos. De momento van al médico y le dicen, no tienes nada,
Y ellos dicen, ¿cómo? Si todo estaba todo negro, mi matriz, estaba todo negro mi pulmón, mi cerebro ya estaba hecho agua. Dice, no, es que no tienes nada. Y no hay explicación alguna. Igual con los que son sanados de cáncer, con los niños, que hay niños que dejan su andador y uno lo ve. Y si aún así con esas tres cosas somos incapaces de creer que existe un Dios, pues ¿a dónde creen que nos ganamos un pase de primera clase VIP? Al infierno. No hay de otra. Y la historia está repleta de hechos y cosas que podemos verificar nosotros mismos. Los estudios de los animales antediluvianos, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso la serie que hemos nombrado dice Los patitos feos. Imagínense cómo la sociedad veía a Noé. Hace un viejito loco que está construyendo un arca, ¿no? Y ni llueve. Un papá que le dice a su niño que es hombre y a lo mejor el niño no sabe ni lo que es, ¿no? Ya los empiezan a señalar. Una persona que al que se dice de mujer le dice, es que tú eres hombre. Y si te mueres y viene un forense y te checa, va a ver tu huesito, o sea, es que es hombre. Y el huesito que más lo define es la pelvis, que es el único que tiene género. Fácil, la pelvis mujer, la pelvis hombre. Porque la mujer, su pelvis está diseñada para la vida, para el bebé, para la genética. No hay más. Y cuando el matrimonio se trata de una sola carne, se ve mucho en los niños. Nosotros tenemos cromosoma Y, cromosoma X. Nos unimos como una sola carne, tenemos un niño y ese pequeñito va a tener un cromosoma X, un cromosoma de ella y un cromosoma mío. Y ese va a cumplir la palabra en una sola carne. Y este pequeño va a tener tanto sus ideas, sus modos, y también va a tener los míos. Entonces, todo eso empieza a golpear, a golpear, a golpear, y es donde viene el diablo y así es que ese niño es mío. Viene el odio, viene el rencor, y vienen muchísimas cosas que pues ya espero no nos cuenten, sino nos cuenten cosas buenas. Amén. Entonces, es por este motivo que le pusimos a esta serie Los patitos feos, porque realmente nosotros somos esos patitos feos. Y no porque estemos feos físicamente, ¿no? Sino porque nosotros para la sociedad somos raros. No pensamos como piensan allá afuera. Nosotros educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Los de allá afuera educan a sus hijos y les dicen, pues no me digas qué sexo es porque hasta que él diga, ¿no? A ver, aunque nazca con físicamente siendo mujer, tengo que esperar a que él me diga si es mujer o no. Entonces ya depende de eso, es como yo lo voy a vestir y como yo lo voy a educar. Y nosotros vamos contra la corriente. Vemos sus partes femeninas o masculinas y los educamos conforme a eso, porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es perfecto y al mundo a eso no le gusta. Entonces, por eso es que vamos contra la corriente. Cuando ellos dicen sí, nosotros no, porque el Señor nos está diciendo no. Cuando ellos dicen no, nosotros decimos sí, pero porque el Señor nos está diciendo sí. ¿Qué pasa con todo lo que acabamos de describir en Romanos? Perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, bla, 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 allá afuera. Nosotros tenemos que hacer lo contrario a todo lo que dice ahí. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Cuál es el diseño de Dios? Hombre, mujer. Y el enemigo, como decía mi esposo anteriormente, va a buscar la manera de meterse y de engañarnos.
Y lo que quiere el enemigo es terminar con ese diseño de Dios. Es por eso que se nos menciona en la palabra que hacen uso antinatural, que cambiaron todo eso. ¿Por qué? Si vamos a hablar de la homosexualidad, ¿por dónde o por qué espacio tienen relaciones los homosexuales? Entonces el semen, ¿a dónde se va? A un conducto que sirve como desecho. No hay fecundación, ¿cierto? No va a haber forma de que haya creación de vida. Entonces, el enemigo por eso está metiendo estas ideas, porque lo que él quiere es destruir la creación de Dios, lo que él hizo perfecto. Ahora, dice la palabra que las mismas mujeres también cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cuál es la de contra la naturaleza? El sexo anal. Entonces, si un esposo obliga, o vamos a suponer que no obliga, porque a la mujer también le gusta tener relaciones por este lado, no va a haber fecundación. Se va a terminar ahí eso. Entonces, estamos siendo parte de los que se quedaron afuera del arca. Entonces, si estás haciendo este tipo de actos, y no nada más me estoy refiriendo a lo sexual, sino también a todo lo general que acabamos de ver, que nos acaba de listar Romanos, de verdad que si viene el Señor no te vas a quedar. Y todo esto parece mentira, pero nos hacemos una misma carne y nuestros hijos son parte de esta misma carne. Tus hijos también se van a quedar. ¿Qué ejemplo los estás dando? Como, por decir un ejemplo, en mi familia hay personas que son homosexuales y chocan mucho conmigo, al grado de que mejor me eliminaron del Face, porque yo subo la palabra. Entonces yo para mi familia soy ese patito feo, el que va en contra de lo que dice el mundo allá afuera, que eso es normal, que eso está permitido y que tus hijos pueden ser así y no pasa nada. Hasta no han visto los carteles que dicen, les aseguro que el infierno, ¿cómo dicen? Les aseguro que el infierno es maravilloso, algo así dice ese cartel en el Face. No saben ni lo que dice esa mujer, que en el infierno se va a sufrir, que no vas a tener paz, vas a estar atormentado, ahí es el crujir de dientes. Entonces, debemos rescatar nuestra familia, hermano. Rescatar de lo que está pasando allá afuera. Si has adoptado ciertas cosas de lo que está allá afuera, deséchalo. Deséchalo porque no te sirve. Si te quieres separar, porque allá afuera dices mejor estar solo que mal acompañado, deséchalo, porque eso va en contra de lo que dice la palabra. Que mejor no nos vamos a casar y vamos a vivir en unión libre, o mejor no vamos a tener hijos porque te casas. Digo, a veces ciertas cosas se respetan, pero el diseño de Dios, el diseño que Dios creó es el matrimonio para hacer familia. Eso es lo real. No hay otra cosa. Porque los hijos de Dios van pasando de generación en generación para llevar la palabra de Dios. Y el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere destruir todo. Y pues se topó, ¿verdad?, con pared con nosotros, porque gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios estamos escuchando la palabra de Dios, y nuestros hijos van a ser criados conforme a la palabra de Dios. Y también van a ser patitos feos. También los van a señalar, también los van a injuriar, también los van a rechazar. Pero preferimos ser rechazados por este mundo que por el Señor. Acuérdense, el Señor ya viene, de verdad ya viene. Y
creo que estamos viviendo la colita de los tiempos de Noé. Nos falta mucho que ver. Cosas que ya están sucediendo y que aún no han sido públicas. Les mencionaba al principio, ya se comen a bebés, se toman su sangre, hacen rituales, hay violaciones, hay pedofilia, la maldad se está multiplicando y esa maldad quiere llegar a tu matrimonio, lo quiere destruir y el enemigo va a ver la forma de cómo destruirlo. Se va a meter hasta por donde no es invitado, ahí se va a meter. Y ahí es donde, como por ahí escuchaba una persona, pues ahí voy a sacar mis 10 garras y voy a luchar por lo que el Señor quiera. Amén. Amén. ¿Quieres agregar algo? No, Ponte de pie. Que el Señor les bendiga.